paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En este tercer domingo del tiempo ordinario retomamos el Evangelio según San Marcos, que estaremos meditando de forma especial durante este ciclo B. Capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. El domingo anterior meditábamos el Evangelio según San Juan, también un pasaje vocacional, y nos hablaba de la vocación de Andrés y de Simón y seguramente de Juan. Y hoy el relato nos habla de Simón, Andrés, Juan y Santiago. Pero el relato es distinto. Hay muchas teorías acerca de por qué Marcos, Mateo e incluso Lucas hablan de este encuentro de los pescadores en el lago con Jesús, mientras que Juan habla de estos apóstoles siendo discípulos de Juan el Bautista y estando cerca del Jordán. Creo yo que la teoría que más acertada es aquella que nos habla de momentos distintos pero complementarios. El encuentro del que se nos hablaba la semana pasada, narrado en el Evangelio de Juan, pudiera ser un primer momento, un primer encuentro, y el encuentro definitivo. No soy especialista y no podría afirmarlo, pero el encuentro con Jesús en el lago es decisivo. Todos los sacerdotes, creo yo, que al leer estos pasajes vocacionales de los evangelios, sentimos un poco de nostalgia y sentimos algo en el corazón, como cuando los esposos recuerdan aquellos primeros momentos de enamoramiento. Es precioso ver a un Jesús que va a Galilea y que va a la orilla del lago y ahí ve a los pescadores. El carpintero Jesús va a donde están los pescadores, no porque necesite comprar pescado, sino movido por el encuentro con estos hombres. Jesús viene a buscarnos justo en medio de donde nosotros estamos. Es muy romántico imaginarnos este pasaje, pero vamos siendo un poquito más realistas. Jesús va y les dice: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Y dice el Evangelio: inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Eso se oye muy romántico. Se oye muy bonito para componer cantos, para hacer una meditación, una contemplación en algún encuentro juvenil. Pero es que esto es real. Hoy Jesús viene y te sale al encuentro. Hoy Jesús se planta frente a ti. Ese Jesús que está plantado frente a ti viene a decirte: sígueme, te haré pescador de hombres.
¿Cuáles son las redes que te tienen atrapado a ti? Que ya no te sirven para atrapar el alimento y el sustento para ti, para tu familia. Que ya no le dan sentido a tu vida, sino que ya al contrario le quitan el sentido a tu vida. ¿Cuál es esa rutina que te tiene atrapado, que no te deja seguir a Jesús? Jesús es impertinente porque seguramente, como lo veremos en el Evangelio de Marcos, estos 4 hombres no es como que empezaron a existir en ese momento, ya existían y vivían en una realidad muy concreta y tenían obligaciones y tenían una rutina hecha. Después de este pasaje, Jesús irá a la casa de Simón y encontrará a la suegra que está enferma. Ellos vivían, eran parte de un pueblo, de una sociedad, de una familia. Estos apóstoles, estos hombres, estos pescadores, tenían una vida tan agitada como la tuya, tan llena de compromisos como la tuya. Y Jesús sale al encuentro de ellos un día y les dice: síganme, los haré pescadores de hombres. Hoy Jesús te dice: sígueme. ¿Cuáles son las cosas que debes soltar para seguir a Jesús? ¿Cuáles son esas cosas que te estorban en el seguimiento de Jesús? ¿Cuáles son las redes que te tienen atrapada? Jesús va más adelante, ve a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Seguramente encontraremos a otros como el joven rico a los que Jesús llama, que no son capaces de dejar sus redes por seguir a Jesús. Estos hombres estaban arreglando esas redes podridas y viejas en la barca de su padre. Seguramente pudieron haber dicho no, y seguramente hubieran creído que era válido decir no. Y Jesús no los hubiera obligado, como no obligó al joven rico, y como seguramente no ha obligado a miles y a miles a lo largo de la historia. Hace unos días un ex seminarista escribía en Twitter que ama a su iglesia y ama a Dios, pero que está harto de todos los tontos que están dentro de la iglesia haciendo tonterías. Es fácil decirlo. Es fácil criticar al que ha seguido a Jesús cuando tú no has sido capaz de decirle sí. Es fácil criticar al que ha soltado las redes cuando tú no has sido capaz de soltar las tuyas. ¿Por qué lo diría? ¿Por qué lo diría? No lo sé. La cuestión es que Jesús te está llamando. Jesús que te está llamando quiere que seas lo suficientemente valiente como para soltar las redes. Quiere que seas lo suficientemente valiente como para seguirlo. ¿Cómo se llama el joven rico? No lo sabemos y no lo sabremos. ¿Cómo se llamaban estos 4 pescadores? Sabemos cómo se llamaban y sabemos incluso el nombre del padre de Juan y de Santiago. Sabemos el nombre de Simón y de Andrés, el nombre del papá de Simón y de Andrés. Estos hombres hubieran vivido una vida ordinaria y hubieran muerto en la tranquilidad de su lecho, rodeados de sus seres queridos. Pero se atrevieron a seguir a Jesús. Y su vida no fue para nada ordinaria. Su vida se volvió extraordinaria. Porque cuando le decimos a Jesús que sí, cuando empezamos a seguirlo, no tenemos nunca la certeza de que no nos vamos a equivocar. Al contrario, prácticamente tenemos la certeza de que vamos a fallar en nuestro seguimiento, de que tarde o temprano vamos a flaquear, como flaquearon Pedro, como flaquearon todos ellos. Pero es importante poder volver a tomar el camino y volver a seguir a Jesús. Es necesario. Nuestro mundo
va tan mal porque no nos tomamos en serio, porque nos tomamos de una forma romántica, soltaron sus redes y lo siguieron. Es que Jesús les está hablando a hombres concretos, y esos hombres concretos, desde su concretez, están respondiendo a Jesús. Querido hermano, hoy te está hablando Jesús. Hoy te está invitando, te está hablando directamente, te está mirando a los ojos y te está diciendo, sígueme. ¿Cuál es el pretexto que tienes para no seguirlo? ¿Cómo vas a desechar ese pretexto? ¿Cómo vas a aventurarte a que tu vida sea extraordinaria por seguir a Jesús? Suelta la seguridad. ¿Por qué? No me refiero solamente a irnos de misioneros a África. Me refiero a que se te note en cada momento, en cada círculo social en el que tú entres, que eres discípulo de Jesús. Me refiero a que incluso como Pedro, al querer entrar a donde Jesús estaba siendo juzgado, se le nota por la forma de hablar, por la forma de vestirse, por la forma de pararse. Se le nota que es uno de los discípulos de Jesús, aunque él lo niegue. Querido hermano, Jesús te está llamando y esa llamada es en serio. No hay nada de romántico en la llamada que Jesús te hace. Es una llamada real. Atrévete, atrevámonos a seguir a Jesús. Atrevámonos de forma inmediata a dejar nuestras redes y a seguirlo. Que el Señor nos dé la valentía, que el Señor a todos los jóvenes, hombres y mujeres que están sintiendo un llamado especial a consagrar su vida completamente a Dios, sean lo suficientemente valientes, que encuentren apoyo en sus parroquias, en sus grupos, y sobre todo en sus grupos familiares. Que nosotros, como cristianos, como iglesia, sepamos salvaguardar las vocaciones que Dios nos da a manos llenas. Que el Señor no permita que nuestra falta de testimonio apague la llama de la vocación en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Que el Señor nos permita a nosotros mismos renovar ese momento en el que fuimos llamados, para poder decirle hoy sí, para poder seguir soltando nuestras redes, para poder seguirlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.